Bien, siempre es un gusto conversar con Mauricio Mulder, congresista del Partido Aprista, con quien es un gusto discrepar y conversar. Pero Mauricio, buenas noches. Igualmente, es una Augusto, vaina muchas gracias. Tener que acordar contigo, pero ¿cómo ves este portazo que les ha metido el ministro Segura en su primer día? Digo que lo preveíamos, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, porque lo vemos Entonces, un hombre... Por eso le pusieron la carnada. No. Después de haberlo lanzado, yo tenía ciertas dudas y entonces empecé a decir, no vaya a ser que se llame más bien inseguro en vez de segura, ¿no? Parece un poco inseguro y desprovisto, tú lo has señalado también, desprovisto de toda muñeca política. Entonces se ha asustado. Aquí me están viniendo de frente los políticos a hablar, entonces no quiero nada, yo soy técnico. Me parece grave error, porque él ya es ministro, y un ministro es un político, y además hace políticas económicas. ¿Y qué ministerio? O sea, el cargo de ministerio es el gran ministerio. El Ministerio de Economía, no hay cargo más político en el mundo que ese. Y sobre todo que le va a tocar aprobar la ley de presupuesto en donde está la presión de todos los presidentes regionales, de todos los alcaldes, de todos los parlamentarios. Él va a tener que resistir todo eso, y no sé cómo lo va a hacer. Creo que la insistencia que vamos a hacer debería fructificar, y me parece que el tuit que manda Ana Jara ya es un avance, claro, diciendo, bueno, hagan diálogo pero conmigo, ¿no? Hemos tenido un poco que recordarle que ella habló de que iba a hacer diálogo y ya estaba en un absoluto silencio. Hubo el voto de confianza, silencio total, no ha salido ni siquiera para hablar del tema del diálogo, y es bueno que se reverdezca este tema del diálogo. Y como tú dices, aunque no nos escuchen, claro, por lo menos podemos decir las cosas y sentir de que hay algunos elementos que puedan ser debatibles, discutibles y que se puedan plantear cosas, no con el ánimo pues de decir acá estamos nosotros a salvar, sino con el ánimo pues de que se inicie un ambiente de distensión en la vida política del Perú que no existe, hay demasiada confrontación. Me sorprendió que él planteara ese esquema porque ya se suponía que ya estaba pues rota la relación después de todo lo que se han dicho Alan García y Ollantumala, como que ya era imposible, pero me sorprendió el gesto, positivamente, la verdad. Es que la verdad es que cuando tú tienes que analizar las cosas en términos reales, estructurales, la economía está mal. Y aunque cambie de gobierno y hasta entremos nosotros o cualquier otro que entre, eso va a ser un remanente que no se va a recuperar por lo menos hasta el 2017, por ahí, que va a entrar otra vez, ojalá, en una senda de recuperación de lo que fue la tendencia de los 10 años anteriores. Entonces, es el país el que se afecta, hay retroceso económico y ese frenazo lo tenemos que desentrampar de alguna manera, y para eso hay que contribuir todos los peruanos. Pues, si había un consenso, Toledo, incluso, digamos, Paniagua, Toledo, Alan García, claro, fue que hubo una continuidad de política económica y se alentó bien la inversión. En el caso de Ollantumala, siempre hemos saludado a nosotros que le haya dejado detrás la gran transformación y se haya ido por la hoja de ruta. Hoy día lo ha ratificado. La política económica es una, pero la pregunta es, ¿cuál? O sea, una política económica de laissez-faire, laissez-passer, ¿no? Ya dejo todo, yo estoy en el gobierno y conga, ¿no? Eso es un problema de la empresa. Oiga, los trámites demoran mucho, bueno, pero ya tú ves cómo lo haces. Entonces, el desentendimiento de la promoción de la política es lo que ha llevado a esta situación. Entonces, lo que queremos es simplemente ver si desde el Parlamento o desde la vida política o con el proceso político podemos ayudar a buscar una manera de desentrampar todo esto que ellos llaman tramitología, burocracia, etcétera, y se alienta un poco más la inversión porque estamos mal la gente. ¿Cómo llevar la fiesta en paz para el siguiente año y medio? Porque lo que pasó con el gabinete Jara fue un momento de gran tensión y si vamos a manejarnos así durante el siguiente año y medio, como que va a ser muy complicado, ¿no? Y va a ser un año electoral, va a ser muy complicado. Y me pareció que la oposición le decía al gobierno, no te quiero censurar. Bueno, y de verdad que gran parte de la oposición, cuando votábamos en abstención y votábamos en abstención, lo único que hacíamos era invitar a que hubiera una institucionalización al diálogo. No, ¿por qué hubiésemos podido votar rojo de arranque y anda vete? Después, cuando eso ya se agotó y no había una política de poder iniciar el diálogo, ellos se la jugaron a todo y con el voto dirimente nomás se salvaron. El problema es que se salvan con el voto dirimente y dicen, ya, pues ya pasó todo, lo hemos dado vuelta a la hoja, tira para adelante, y no cambian su percepción del entendimiento político que tiene que haber. Y creen que comprando algunos votos ya van a salvar las circunstancias. Desafortunadamente, la falta de experiencia política y la desconfianza que tienen para con las fuerzas de la oposición, tú lo has señalado también, piensan que todo diálogo que nosotros vamos a emprender es para sacarles algo, para acuchillarlos, para hacerlos tropezar. Sería absurdo. Ya vamos a entrar en la recta final de este gobierno, pensar en qué cosa, que se interrumpa la vía democrática, que caigan. Ni siquiera parece que van a tener candidatura presidencial. O sea, pensar que ahora vamos a tener que atacar políticamente al gobierno ya no tiene ningún tipo de objetivo. Más bien lo que simplemente ha quedado como parte de esta confrontación política es nuestra voluntad de defendernos frente a lo que fue el embate de los 3 años de la megacomisión y tratábamos de defendernos, pero eso es un terreno estrictamente parlamentario.
Pero llevar las cosas a un terreno de confrontación política que termine afectando la vida económica del país es algo que creo que ningún partido debe desear, ¿no? ¿Cómo van a hacer, reitero la pregunta, para manejar con un gobierno que se va debilitando y que cuando se vuelve muy débil, a veces los gobiernos pueden cometer errores, ¿no? Sin duda, se desespera. Así es, sentirse acorralado. Lo que vamos a hacer es insistir. No vamos a sentir que el portazo sea un tema de ruptura definitiva. Vamos a insistir y vamos a plantear, quizá ya de manera mucho más precisa, algunas de las propuestas que creemos que deben introducirse. Vamos a pedir que otras fuerzas políticas también se sumen a eso. Entonces, como hemos encontrado cierta disposición de Ana Jara, bueno, buscaremos que Ana Jara incorpore al ministro de Economía, lo tenga sentado a un costado en un mecanismo de diálogo con todas las fuerzas políticas, que creo que esa debió ser la reacción inicial. Si nosotros estamos planteando un diálogo, no es para dialogar solo nosotros. Hay otras fuerzas políticas, claro. Y evidentemente tiene que buscarse que ellas se incorporen a la idea de encontrar mecanismos de consenso en materia económica. Cuando tengamos que votar la ley de presupuesto, es una gran oportunidad. Nunca hemos votado una ley de presupuesto por unanimidad, ni siquiera con una votación alta. Siempre la ley de presupuesto salen solamente con el amarre que hace la bancada nacionalista, claro, con sus aliados, y acatán contra los demás. ¿Por qué no pueden buscar esto como una ocasión para poder establecer un mecanismo de consenso entre las fuerzas políticas más importantes y votar una ley de presupuesto? Ahora, ¿no ha aprendido el gobierno de ustedes a la escopeta de 2 cañones? Porque sale Segura y dice, no, yo no converso con ustedes. No, sale, mira el comunicado, a ver si lo mostramos, que acaba de sacar la PCM en línea con lo que ha planteado la ministra, no, la primera Jara, y dice, el Ejecutivo dispuesto a analizar propuestas de los partidos políticos que se canalicen institucionalmente. Bueno, pero la verdad que lo que ustedes presentaron sí estaba canalizado bien, ¿no era? No, y dice, para ellos efectos se espera que sean canalizadas a través de la PCM. Esto es el responsable de la coordinación de las políticas nacionales y sectoriales. O sea, Segura no tiene razón en haber tirado el portazo, pero sí tiene razón en decirle yo no soy el interlocutor válido. Pero el portero, bueno, la portería es Ana sí, Jara. Pero Ana Jara, ¿qué puede hacer? Pues ella es una articuladora del gabinete. Pero Ana Jara es la que sí quiere dialogar y de repente en Palacio tienen un juego más recio. Y entonces a lo mejor se han aprendido la escopeta de 2 cañones, claro, a la perfección. A eso me refería. Tú hablas de diálogo y tú tienes el portazo. Pero lo sustantivo es que ¿con qué cosa gana el Perú con eso? Lo que necesitamos es que haya un mecanismo más amplio de consenso en materia de política económica. Y eso es algo que ellos deberían, pues, asumirlo como un rol fundamental. Ollanta dice, la política económica no va a cambiar y va a seguir. Eso es un poco decir, yo tengo la razón y ahí avanzo. Y no me importa lo que digan los demás. No se puede seguir manejando el Perú con la política de no me importa lo que digan los demás. Y nosotros no estábamos haciendo política, aunque obviamente hacemos política, pero en política en el sentido de hacer un show. Porque ese diálogo lo habíamos planteado con técnicos. Lo habíamos planteado con Carranza, que había trabajado y que conoce a Segura. Todos ellos se conocen, son del MEF, han estado años ahí, es el mismo grupo. Entonces, además se van encontrando cada 2 gobiernos, se vuelven a encontrar. Se vuelven a encontrar, es una élite. La misma collera. Es una collera que tiene ya varios años ahí. Entonces, ¿cuál es el problema? Que se pueda juntar con Carranza, que había sido su jefe en algún momento, y oye, ¿qué te parece esto? ¿Qué te parece lo otro? Tenemos esto. Y nada más. Entonces, hay que tenerle temor al diálogo. Yo creo que Ana Jara, si bien es cierto, le está sacando las castañas al fuego al señor Segura o al señor Insegura, lo que tiene que hacer es decirle, oye, Segura, ya eres un ministro. Y como ministro vas a tener que dialogar, porque vas a tener que ir al Parlamento un montón de veces. Te van a interpelar, vas a tener que, te va a citar la Comisión de Economía, te va a citar la Comisión de Presupuesto. Aguantar a Mulder y Velázquez que te hablen y que te digan, que tuteen, te maltraten. Claro. Bueno, ese es el cargo, pues así funciona la política, ¿no? ¿Y el APRA qué es lo que espera de un proceso como este? ¿Simplemente un saludo a la bandera o espera realmente que le hagan caso? Porque ya no le van a hacer caso, ¿no? Bueno, lo que nosotros esperamos es que la política económica se desentrampe. Yo creo que en algún momento tiene que comenzar un esquema en el que la inversión privada nuevamente sea el motor de la economía. Y a nosotros nos preocupa que no lo tengan esto como un elemento básico. Entiendo que el señor Segura encabezaba el grupo de trabajo encargado de destrabar proyectos. Bueno, pero eso es lo que más se ha trabado. No ha destrabado ningún proyecto. Entonces el señor está jalado en la chamba que tenía. Lamento volver a coincidir contigo, pero... ¿Y ahora le van a dar el Ministerio de Economía? No es que traiga los mejores pergaminos de eso, porque si la economía está trabada... Pero, y además... Ya le conocían como el jefe de la Comisión Drano, para ver cómo destrababa, ¿no? Cómo destrababa el proyecto. Ya, no ha destrabado, es lo que más se ha caído la inversión privada, le dan el cargo de ministro y encima nos vinieron con el cuento de que los grandes técnicos tenían que ganar de 15.000 a 30.000 soles y entonces ya se subieron el sueldo, pero no tienen resultado. No importa. Vamos a decir, perfecto. Pero ten un propósito de enmienda y vayamos a un mecanismo de destrabar tramitología. Ahora, ¿cómo se destraba la tramitología? Hay fórmulas pues de mediano y largo plazo, pero la fórmula de corto plazo es asumir con fuerza, con decisión y con valentía, y ahí se tiene que involucrar a Ollanta Humala, mecanismos de excepción a través de decretos de urgencia o de decretos legislativos, que la ley te permite, ¿eh?
Pero claro, como ellos se llenaron la boca para imputarle a Alan García responsabilidad política en ese tema, por haber emitido decreto de urgencia que permitiera inversión en el agua, en la educación, etcétera, no. Entonces ya no, porque si no la megacomisión del 2016 nos van a meter presos. Eso es absurdo. El resultado económico es el que brinda la posibilidad de que un país consolide su democracia, y creo que la primera herencia que tiene que dejar este gobierno es la consolidación de la democracia, no lo que está haciendo ahora, en donde mucha gente empieza a decir esta democracia no funciona, a lo mejor otra vez necesitamos un gobierno autoritario, se van generando así las condiciones, y eso es altamente peligroso. El Perú todavía no es un país estable democráticamente, ¿no? Voy a ir a una breve pausa para ir a una parte donde ahí sospecho que vamos a poder discrepar más, y es como leí un artículo de Mario Ghibellini que estaba muy simpático sobre Enrique Cornejo, que era: caminante no hay padrino. Vamos a una breve pausa y ya venimos.